Muchas veces nos cruzamos por internet teorías conspirativas sobre Bitcoin. Si la computación cuántica puede hackear Bitcoin, ¿no? y destruirlo, o no, cuáles son las limitaciones, que en general es lo que no se habla cuando se habla del tema. Así que hoy trajimos este tema al podcast y lo vamos a estar charlando con Leo. ¿Cómo estás, Leo? ¿Todo bien? Todo bien, contento de estar nuevamente acá en la Economía P2P. Para todos los que se suman por primera vez, esto es un espacio en el cual hablamos de Bitcoin, la tecnología original diseñada por Satoshi Nakamoto. Y el día de hoy vamos a tocar este tema que sí, como dijiste vos, Jan, es algo bastante interesante, que es nada más ni nada menos que la computación cuántica y todo también un poco de los malos entendidos y confusiones que hay al respecto. Esto es algo que a nosotros nos parecía interesante tocar, no solamente por el hecho de que hay un montón de cosas que se hablan, sino que incluso también se utilizan como una especie de arma discursiva a la hora de criticar a Bitcoin, cuando realmente tenemos que ver si esto tiene alguna consecuencia real a largo plazo o no. Y qué tipo de herramientas tenemos nosotros para contestar esto, no solamente herramientas discursivas, sino además herramientas técnicas, es decir, qué es lo que se puede hacer con la computación cuántica, qué no, a qué nos referimos, ¿viste? Sí, y acá, perdón, una de las cosas que se cruza encima es que muchas veces los que tienen estas teorías es que no saben ni de computación cuántica ni de Bitcoin. Entonces como que las dos cosas les suenan, ¿viste? De alguna forma. No, combinaron esas dos cosas, ¿viste? El hambre con la gana de comer. Es más o menos, porque encima tenés esta cosa que cuántico suena a futuro, más o menos, ¿no? Sí, y a lo que se viene, inevitable. Sí. De hecho, acá tengo un libro. El futuro es cuántico, boludo. Tengo por acá un libro que fue uno de los materiales de consulta, que se llama, fíjate vos, Computación, Teleportación y Criptografía Cuánticas. O sea, bastante. O sea, tendrías que leerte llamativo. Eso y Master in Bitcoin. Como mínimo, ¿no? O simplemente tirar. Acá lo muestro. Este libro lo compré en su momento, hace un tiempo ya, porque me había interesado el tema. Y voy a decir que, si bien es un libro que está apuntado a divulgación, me resultó bastante difícil de leer, porque requiere conocimientos no solamente de física, sino de matemática, álgebra, porque también los modelos matemáticos que se utilizan para esto son bastante diferentes. Y si bien tenía un background técnico en informática, sí, la realidad es que esto es algo que rompe completamente con esos esquemas a los cuales estamos tradicionalmente acostumbrados. Igual felicito a la autora porque hizo un excelente trabajo de escribir un libro que solamente el 1% de la gente que lo compra lo va a terminar leyendo y entendiendo. Pero bueno, dejándolo de lado un rato, me pareció interesante tocar este tema porque, como ya dije, se menciona esto como una especie de herramienta discursiva para atacar a Bitcoin en general, ¿no? No sé si puntualmente a Bitcoin Cash, pero es como, bueno, es el ejemplo de los hackers, ¿no? Sí. Que también lo mencionábamos en un momento. Sí, hackean un montón de veces a Bitcoin. Exactamente. Salen estas noticias de hackearon a Bitcoin. Y la gente escucha eso y dicen, che, pero Bitcoin lo hackearon ya un montón de veces. Entonces, ¿cómo me podés decir que esto es seguro, que es una tecnología que supera al dinero fiat? También es cierto que esos portales de noticias que levantan la noticia hablan de este tema justamente para que la gente no huya hacia Bitcoin, no lo utilice como un dinero, sino que generan miedo y generan incertidumbres, lo cual de alguna manera retrasa la adopción de aquellas personas que se podrían haber visto interesadas, pero que ahora creen que Bitcoin fue vulnerado, por ejemplo, por un hackeo informático, cosa que jamás sucedió, sino que en general lo que ocurre es que son los mismos exchanges o los usuarios los que pierden el control de sus claves privadas a manos de un atacante, muchas veces por un error de ellos mismos o por una falla. Sí, en general es un exchange. En su protocolo de seguridad, ¿no? Exactamente. Es decir, son cosa que de hecho no pasaría si la gente utilizara Bitcoin de forma directa. ¿Por qué? Porque no es mucho más difícil atacar a una persona de forma individual. Sí, total. ¿No? Y mucho menos beneficioso en términos económicos, porque la riqueza de alguna manera está distribuida, que atacar un exchange que tiene un atacante mucho más incentivos para hacerlo. ¿Por qué? Porque está apuntando hacia un concentrado de riqueza y muchos usuarios que después se terminan viendo afectados. Entonces, para no demorar más el tema, vamos a tocar un poco de teoría de información para entender a qué nos referimos con información cuántica. Inicialmente, la teoría de la información clásica, que es la que utilizamos, la que tenemos hoy en día, tenemos que entender que tenemos gatos acá en esta zona, así que se tira el trípode. Casi nos tiran el trípode, pero bueno, tenemos que entender que la teoría de la información clásica fue desarrollada hace ya varias décadas, si no hace cientos de años, para lograr la representación
de la información de una manera que sea más eficiente para poder trabajar, ¿no? La idea de utilizar la computadora, ¿cuál era? Era poder hacer cálculos de forma mucho más eficiente. Originalmente las primeras computadoras no eran más avanzadas que una calculadora de bolsillo que podemos tener cualquiera, o incluso ya ni siquiera tenemos porque tenemos los celulares. Pero inicialmente desarrollan la tecnología para eso. Aparece Alan Turing desarrollando toda una teoría de la información mucho más completa, diciendo que toda la información se puede representar de forma binaria, en bits, en unos y ceros, si nosotros además a esos unos y ceros le asignamos un significado, es decir, inventamos una forma de codificar esa información. Y así tenemos que primero se codificaron números, después se codificaron textos, y en base a eso se construyeron algoritmos que permitían trabajar con esa información de alguna manera. Entonces, tenemos ahora una manera mucho más eficiente y mucho más práctica de trabajar con información. La podemos transformar, podemos sumar números, podemos restar, podemos agarrar un texto, lo podemos duplicar y podemos escribir programas. Esto es muy interesante porque a partir de ahí empieza como una especie de revolución informática en la cual de 50 años para acá absolutamente todo se informatiza. Todo se puede representar de forma digital y todo tiende a eso además. ¿Por qué? Porque es mucho más eficiente en términos económicos. Sí. Te permite hacer más cosas, aumenta la productividad. Es decir, es una tecnología que justamente funciona porque tiende a mejorar la productividad por un montón de cuestiones. Y después está la computación cuántica, que tiene ya bastantes años, por lo menos planteadas sobre su teoría. De hecho, fue Feynman, uno de los más conocidos físicos que ganó un premio Nobel, creo que en el año 1970 o 1965, y que ya en 1962 había teorizado acerca de la computación cuántica. Ya para ese entonces se conocía el mundo no microscópico, el mundo atómico, y se entendía parte del significado y el funcionamiento de ciertas partículas subatómicas, que tienen un comportamiento que no tiene comparación en la física clásica. Si nosotros vamos hacia la física clásica, tenemos, por ejemplo, la mecánica tradicional, ¿no? Los modelos de Newton, que después fueron reemplazados por la mecánica de la relatividad de Einstein, por ejemplo. Nos dimos cuenta que el tiempo no pasa igual en todos lados, que no todo es lo que parece y que en el mundo subatómico las reglas que aplican para nosotros no aplican. Entonces, de golpe nos dimos cuenta también que esto quizás también se puede utilizar como una tecnología. Para almacenar bits, hoy utilizamos electrones en general. De hecho, utilizamos varios soportes. Unos soportes magnéticos, como por ejemplo los discos duros tradicionales o las cintas, que todavía se utilizan en algunas aplicaciones. Los discos ópticos, que son por ejemplo los DVDs, los CDs, que almacenan la información de forma óptica. Y también discos electrónicos o, por ejemplo, los SSD o las tarjetas de memoria, que son una forma de almacenar la información de manera electrónica. Entonces, los electrones no solamente se pueden utilizar para almacenar información binaria, que es la que ya todo el mundo conocemos, unos y ceros, sino que además las partículas subatómicas tienen tienen propiedades interesantes que nos permiten convertirlas en bits cuánticos. Esto en computación, información cuántica, se conoce como qubit. Un bit cuántico sería el equivalente, o un qubit sería el equivalente en esa mecánica cuántica a el bit tradicional. Sin embargo, la diferencia esencial entre un bit y un qubit es que el bit está en un estado conocido, es 1 o es 0, o sea, es binario, no puede estar en un estado intermedio o en otra cosa que no sea un 1 o un 0. Sin embargo, en el caso del qubit sí se puede dar este estado como de están las dos cosas al mismo tiempo, se dice muchas veces. En realidad se habla de superposición cuántica. ¿Qué significa? Que nosotros podemos agarrar un qubit, aplicarle ciertas transformaciones, ciertas operaciones que no existen, no tienen una comparación en la mecánica clásica o en la información clásica, y a partir de ahí hacer trabajos con ese qubit, y una vez que nosotros leemos el qubit, recién ahí nos enteramos de en qué estado está. Pero mientras no lo leemos, está como una especie de estado de superposición, es decir, tenés una probabilidad de que se encuentre en un estado o en otro. Esa es la diferencia grande que existe en la base de la teoría cuántica versus la teoría de la información clásica. Entonces, lo que hay que decir acá, y que esto quede claro, porque es por ahí algo que mucha gente cree, es que la tecnología cuántica de alguna manera viene a reemplazar a la mecánica o la información, a la teoría de la información tradicional o clásica. Esto no es así. Están pensados para cosas diferentes y en definitiva también tienen casos de uso diferentes. Hay ciertos algoritmos que nosotros podemos aplicar, por ejemplo, con bits tradicionales, como por ejemplo
el algoritmo para sumar dos números que no funciona exactamente igual en la mecánica cuántica y por lo tanto deben ser reimplementados con ciertas instrucciones. Y en todo caso nos va a dar un resultado probabilístico. Sí, eso es lo que uno en general cree es, ok, entonces yo dentro de unos años voy a comprarme una computadora cuántica. Claro, así O sea, como hoy te claro, compras ya no se van a vender más las computadoras actuales, va a ser todo cuántico. Claro, es como esta idea de que no vamos a usar procesadores Sí. normales, vamos a usar procesadores cuánticos una vez Sí, que sí. salgan. Esto no es así, sino que al contrario, al sumo los utilizaremos como una extensión para realizar ciertas tareas específicas, o por lo menos eso es lo que hoy se cree, así como hoy, por ejemplo, tenemos la CPU para tareas generales y además tenés una GPU para realizar tareas específicas sobre imágenes o sobre video, pero Sí. ciertas operaciones sobre gráficos. De la misma manera podrías tener a lo mejor una tarjeta, si se inventa, una tarjeta expansión cuántica o un chip cuántico, pero va a ser siempre en cooperación con la tecnología ya existente. Porque además es caro reimplementar absolutamente todo. Además, sí, sí. Y lo otro que es interesante es que nosotros podríamos en teoría implementar un algoritmo de suma de cuántico, un algoritmo de suma cuántico. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos los bits tradicionales, inventamos un algoritmo y lo sumamos y leemos el resultado. Bueno, en el caso del algoritmo cuántico, puede ser que no sea tan fácil implementarlo o que cuando se implemente sea distinto y el resultado que da no va a ser un resultado real, sino probabilístico. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos un algoritmo para multiplicar 2 por 8 en la mecánica tradicional o en la teoría de la información clásica, el algoritmo similar en mecánica cuántica sería, bueno, vas a multiplicar 2 por 8 y te da una probabilidad del 90%, por ejemplo, de que esa respuesta sea 16 y un 10% que la respuesta sea otra cosa. Entonces vas a ir a comparar la respuesta que te da, la que te va a la que te va a dar con la mayor probabilidad, te vas a fijar si es cierta, si es correcta, y si está correcta, ok, si no tenés que repetir el algoritmo. Esto es porque la mecánica cuántica, la información cuántica, la informática cuántica solamente ofrece resultados que son probabilísticos, no ciertos. ¿Por qué? Porque estamos hablando en términos, digamos, cuánticos, en estados donde existe la superposición de la información puede ser modificada al momento de ser estudiada. Interesante. Sí. Al margen de esto hay que decir que las computadoras todavía se encuentran, las computadoras cuánticas todavía se encuentran en un estadio de desarrollo muy temprano. Así que al día de hoy estamos lejísimos de decir que esto representa una preocupación para Bitcoin. Y hay que entender que funcionan de manera muy distinta, por lo cual cualquier cosa que se quiera hacer con Bitcoin desde el punto de vista cuántico habría que reimplementarlo o reescribirlo con algoritmos cuánticos. Y hasta donde yo sé no existen lenguajes de programación cuánticos. Sí puede haber algo que se use para investigación, desarrollo en ámbitos académicos, pero quizás no algo tan específico. O sea, no tenés un C para escribir programas cuánticos todavía. Sí existen las computadoras cuánticas que son extremadamente caras de producir. Hay algunas empresas que la están produciendo, tenés empresas en Estados Unidos, tenés empresas en China, y la realidad es que están compitiendo, todavía no hay una forma estándar. Inclusive la forma en la cual estos qubits se almacenan es diferente. En algunos casos se utilizan fotones, en algunos casos se utilizan iones de calcio, que son, digamos, varias alternativas de almacenar estos qubits, y además no son estables y requieren condiciones de uso muy concretas. Por ejemplo, en algunos casos tenés que estar trabajando en temperaturas que están muy por debajo de los 200 grados bajo cero para mantener cierta estabilidad y poder hacer operaciones y lecturas, porque si no directamente se vuelve inestable y no funciona. O sea, es como que bajarle la temperatura ayuda a que de alguna manera la materia se comporte más lento y sea más fácil trabajar. Pero estamos hablando de que no son condiciones en las cuales ni siquiera un hacker, una persona pueda tener una computadora y estar haciendo ataques sobre la red de Bitcoin, ¿no? Me tiraste todo abajo. Exactamente, no, o sea, si esta es la idea que alguien tenía, estamos lejos. Sí. Pero bueno, viene siempre como el escepticismo de decir, esto va a mejorar eventualmente, esto va a crecer. No, es que no sabes por dónde te va a pegar. Exacto, no sabes por dónde te va a pegar. Eventualmente vas a tener que lidiar con esa tecnología. Así como al principio una computadora ocupaba una habitación entera, lo que decía todo el mundo, ¿no? Y solamente se podía usar para sumar y restar números, o hacer multiplicaciones o divisiones. En el futuro, dicen, las computadoras cuánticas, que hoy en día son caras, ocupan una habitación entera y requieren gente especializada para operarse,
van a estar disponibles en el mercado y vas a ir y comprar un procesador cuántico. O sea, voy a poder tener mi nodo cuántico de Lightning Network. Vas a tener un nodo cuántico de Lightning Network y además vas a poder entrelazar esos nodos para que la transmisión sea instantánea. De forma cuántica. Viste que a todo le metes cuántico y suena como guapa. Sí, suena ciencia ficción. Sí, sí. De hecho, si vieron las películas de ciencia ficción, en muchos casos cuando no tienen ganas de explicar cómo algo se da, usan el ejemplo. Es cuántico, ¿viste? Salto cuántico, teleportación cuántica. Sí. Y todas estas cosas que no tienen nada que ver con cómo funciona la física en la realidad. Bueno, habiendo dicho todo esto, habiendo dicho esta introducción, lo ideal ahora sería, ver cómo esto podría afectar a Bitcoin de forma realista, ¿no? Salgamos de la especulación y vamos hacia el meollo del asunto, porque a mí lo que me interesa es que la gente se quede tranquila de que hay vías de escape, y no solamente son vías de escape que vienen por el lado técnico, muchas veces vienen también por el lado del modelo de incentivos, de cómo está armado Bitcoin. Sí. Incluso el modelo de incentivos, no solamente de los mineros o de los usuarios, sino también de los fabricantes de computadoras, de los fabricantes de ASIC, de los fabricantes de computadoras cuánticas. Sí es cierto que hoy en día ciertos problemas que con una computadora, con una teoría de la información clásica, tardarían millones o miles de millones de años en resolverse, se pudieron resolver extremadamente rápido con computadoras cuánticas. Creo que una empresa en China que fabricaba una computadora cuántica logró resolver en 200 segundos un problema matemático que con una computadora tradicional tardaría 2,5 mil millones de años. O sea, muy por encima de nuestras expectativas. Entonces, lo que uno ve en base a eso es... Claro, si vos me estás diciendo que la criptografía de Bitcoin no pasa nada, porque si alguien quisiera romperla tardaría miles y miles de millones de años, ¿qué me impediría hoy pensar que en el futuro va a haber una computadora cuántica, un algoritmo cuántico que rompa esa criptografía? Sí, sí. No. Entonces, vamos de a poco. ¿Cómo esto puede realistamente afectar a Bitcoin? La primera opción es que esto afecte... Siempre estamos hablando de criptografía cuántica, ¿no? Porque se habla de que las computadoras cuánticas van a romper la criptografía. Es más, si se meten en Google, en donde se ponen criptografía cuántica o cómo la criptografía cuántica rompe a Bitcoin, te va a decir que hay ciertas cuestiones de criptografía que ya se pueden romper con criptografía cuántica. Igual, esto es algo que también ya lo mencionamos en varios podcasts. Si rompen la curva elíptica de Bitcoin, por ejemplo, no rompen solamente Bitcoin. No rompes solamente Bitcoin. O sea... Estás rompiendo criptografía en general. Claro, o sea, estás rompiendo todo. O sea, digamos que vas a tener muchos problemas más que solamente Bitcoin. Sí, de hecho, una de las cosas que se rompen es la criptografía RSA, que es una de las más comunes, son algoritmos de firma y de cifrado. Este es uno que sí se pudo romper. Sí se puede romper. Existe un algoritmo ya planteado desde el año 1994 que permite factorizar números muy grandes a sus componentes primos de forma más eficiente, siempre con resultado probabilístico. Pero en teoría, con una computadora cuántica con suficientes qubits, dicho sea de paso, se estima que para romper la criptografía de Bitcoin, esto ya voy adelantando un poco la respuesta, ¿no? Se estima que para romper la criptografía de Bitcoin se necesitan 3.200 millones de qubits, y hoy en día la computadora cuántica más poderosa tiene 127 qubits, no 127 millones, 127 en total. La criptografía de curva elíptica, perdón, de RSA, que es la que utiliza números primos muy grandes como claves privadas, en teoría puede ser factorizada de forma mucho más eficiente con un algoritmo que se llama algoritmo de Shor, que está desde 1994. Si bien es cierto que es más fácil, hasta el día de hoy las computadoras cuánticas están lejos de resolver de forma eficiente cualquier tipo de problema relacionado a factorizar números muy grandes en sus componentes primos. Entonces, por ese lado, al día de hoy no tendremos que preocuparnos. ¿Qué pasa de acá al futuro? Sí. Lo más probable es que esa criptografía falle. Lo que nosotros podemos hacer con tiempo es modificarla, pero no modificarla en Bitcoin, porque Bitcoin, primero y principal, no usa en ningún momento el algoritmo de cifrado RSA. De hecho, en Bitcoin no existe el concepto de cifrado. Es decir, utiliza criptografía, pero criptografía de firma, que no tiene nada que ver con el cifrado, es otra cosa completamente diferente. Es decir, es una prueba de que alguien tiene acceso a una información sin revelarla, no tiene que ver con cifrar esa información. Y por otro lado, se utilizan también los hashes, que se utilizan en el protocolo de consenso, que es el mecanismo de consenso, que es prueba de trabajo, proof of work. Tenés el algoritmo SHA-256.
que hasta el momento se cree que es resistente a la computación cuántica. ¿Qué significa ser resistente a la computación cuántica? Que no existe un algoritmo cuántico conocido que pueda acortar el espacio de búsqueda que utilizan los mineros. Y ahora ya vamos a entrar en eso porque esto también tiene una implicación interesante. Entonces, tenemos que Bitcoin se vería afectado de dos formas. Los algoritmos de hash, que es la seguridad de la red, y después la seguridad de las transacciones, que son las firmas, que va por separado de la seguridad de la red. Vos podés tener una seguridad de la red baja y una seguridad de las transacciones alta, o podrías usar un algoritmo de firma malo y tener, sin embargo, mucha seguridad de la red por protocolo. Entonces, Claro. esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Están como, si querés, aislados, un problema del otro. ¿Con cuál querés que arranquemos? El más cuántico. El más cuántico, bueno, vamos con el algoritmo de firma, el algoritmo que se utiliza para las transacciones. Si vos tuvieras, por ejemplo, un algoritmo cuántico que fuera capaz de romper la criptografía de curva elíptica que se utiliza para las firmas de Bitcoin, hoy en día no solamente obviamente tendrías problemas en términos de seguridad de Bitcoin, sino que hay un montón de cosas que utilizan esa criptografía. Pero ¿qué podríamos hacer? Suponete que tenemos un algoritmo que es extremadamente eficiente, que ya se conoce, que hasta el momento no existe, pero supongamos que alguien lo desarrolla. Es teórico ese algoritmo, todavía no está implementado. Pero si nosotros ya conocemos ese algoritmo, lo que sí podemos hacer es adelantarnos y utilizar lo que se conocen como algoritmos de firma postcuánticos. Es decir, podríamos hacer una actualización en la red de Bitcoin Cash para evitar que las transacciones nuevas sean vulnerables a este tipo de ataques. Jaque mate. O sea, a un hacker cuántico le metes un post cuántico y ya te lo Exactamente. cagaste. O sea, le pones un algoritmo clásico inclusive, un algoritmo tradicional. No estamos hablando de que la gente necesite algo experimental. actualizar. Exactamente. Usás un algoritmo de firma que no tenga una vulnerabilidad cuántica conocida. O que por lo menos, si existe, sea tan ineficiente como lo es hoy en día con una computadora Sí, clásica. los que se verían damnificados serían los que no cambian hacia el nuevo algoritmo. Exactamente. O sea, Satoshi Nakamoto si no cambia, Exacto. por ejemplo. Sí, porque originalmente vos lo que tenés es la clave pública. No, lo que vos necesitas adivinar para poder gastar los bitcoins que se encuentran en una dirección es la clave privada. Claro. Si vos tenés forma, mediante un algoritmo cuántico, de deshacer la operación matemática que se hacen sobre las curvas elípticas, que igual, insisto, es muy difícil, dudo que exista hoy y que incluso exista en el futuro un algoritmo cuántico que sea capaz de resolver esto, porque o sea, alguien lo tiene que pensar también, no es que tenés la computadora cuántica y ya lo rompes, o sea, tenés que pensar el algoritmo Sí. que va a ser probabilístico, capaz que tenga una probabilidad de, no sé, un 3% de ser Sí, o sea, te exacto. falta el hacker cuántico. Exacto. Es algo que te sacas de la galera, Exactamente. digamos. Pero ponele que existe. Lo que vos podrías hacer es, si vos tenés la clave pública, tratar de obtener la clave privada. Claro. Lo bueno es que hasta cierto punto ya tenemos una protección cuántica implementada en Bitcoin Cash. Porque nosotros no utilizamos claves públicas directamente, sino que utilizamos direcciones. Las direcciones son representaciones en hash de la clave pública. La clave pública nunca se muestra, Claro. salvo cuando gastás desde esa dirección. Si vos gastás desde esa dirección, queda el registro en la transacción de tu clave pública, nunca se revela la clave privada, pero ya queda en esa transacción cuál fue tu clave pública. Si vos reutilizás esa dirección, la clave pública va a seguir siendo la misma. Ahí tenés otro motivo para no reutilizar direcciones. Si vos Claro. nunca utilizás una dirección dos veces, es imposible que si te quedan fondos en una dirección que ya fue utilizada previamente, venga un hacker y conozca tu clave pública. O sea, tendrías que tener un hacker cuántico que de tu dirección saque la clave pública y de tu clave pública saque tu clave privada para mover tus fondos, por Sí. ejemplo. O sea, necesitas hacer las dos cosas. Claro. Si vos tenés tu dirección y vos ya hiciste transacciones con esa dirección, es decir, gastaste desde esa dirección, ya tu clave pública está publicada en la blockchain. Claro. No pasa nada hoy porque tenés la protección de la criptografía. O sea, sin la clave privada no tenés acceso a la clave pública. Claro. Pero sí es posible que si en el futuro tenés un algoritmo cuántico que desarme esa operación, es decir, desde la clave pública se obtiene a partir de la clave privada, entonces ahí sí tengas un poco más de problemas porque sería posible falsificar la firma. Claro. Y gastar desde esa dirección. Si vos siempre utilizás direcciones nuevas, este problema probablemente no te afecte. Incluso de acá a 20 años, porque no vas a tener publicada ninguna dirección
con su clave pública correspondiente. Claro. O sea, digamos que sería la norma hoy prácticamente. Nadie usa una XPub. Nadie. Rarísimo. Usar la XPub para generar direcciones, nada más. Sí, igual eso... Inclusive en los servicios que pones Sí. la XPub. Sí, no, pero incluso con la XPub vos lo que podés hacer es generar direcciones, no claves públicas. Claro. Hasta donde me consta, por lo menos. O sea, ni siquiera con eso. Ni siquiera con eso debería ser posible. Lo que sí vos podés obtener es la dirección o la clave pública, no es la XPub necesariamente. Claro. Es o sea, es la parte criptográfica que después se comprime y se representa como la dirección, con Claro. un hash. O sea, hay otra operación de por medio. O sea, vos primero arrancás con la clave privada, que es un número gigante, después lo multiplicás varias veces por el punto de la curva elíptica con operaciones de matemática discreta que modifican y transforman eso en otro número, que eso es la clave pública, y después a partir de ahí haces un hash. Tenés la Y XPub eso- y de ahí sacas las direcciones. Exactamente. Mm. Vos tenés varias rondas de transformación. Entonces, hasta el momento es prácticamente imposible. Necesitarías no solamente romper el algoritmo de la curva elíptica, sino además el algoritmo de hash si vos querés afectar a todas las direcciones actuales. Claro. Pero como dije, esto hay una mitigación muy sencilla. Transicionar hacia un nuevo algoritmo de firma que sea postcuántico. Y a partir de ahí, independientemente de si vos tenés una firma o reutilizás direcciones o lo que sea, vas a poder tener siempre una protección contra algoritmos cuánticos conocidos. Claro. Entonces acá ya tenés una ventaja muy importante. Esto es prácticamente te garantiza que en el futuro no vas a tener un problema con los bitcoins. Por eso también está bueno tener siempre como esta cosa de no comprar BTC o BCH y olvidarte, Es eso. sino que tenerlo presente, ¿viste? Para Usarlo. usarlo, Sí. para estar siempre actualizado. O sea, si vos te convertís en un usuario activo, esto no te va a afectar. En el momento que simplemente Sí, un nuevo activo formato como de- lo sos con el Clino Fiat. O sea, simplemente usarlo. Exacto. Estás al tanto de estas cosas. Y esto es muy interesante porque vos fíjate, yo dije en un momento actualizar el formato de las transacciones para incluir firmas postcuánticas. Esto, ¿cómo lo haces si no puedes modificar por actualizaciones la red? Esto es interesante porque esto te está diciendo Claro, no es un solamente hard que es un hard fork o implicaría un cambio en la regla de consenso, implicaría aplicar una nueva... Pero si está osificado. Exactamente. Si vos tenés un sistema osificado o inmutable donde no puedes hacer ningún Sí, cambio, sí. por más que sea necesario, lo que eventualmente vas a terminar teniendo es una red vulnerable. O sea, Bitcoin Cash es actualizable con nuevas mejoras. Entonces, a partir de ahí ya tenés la forma de protegerte de, por ejemplo, criptografía postcuántica Sí, sí. que puede afectar O sea, tendrías ordinals cuánticos. con cash tokens. ¿En dónde? No, en BTC. En BTC. Tendrías ordinals y hackeos adem- cuánticos. Y hackeos cuánticos. O sea, una red que si no muere por una cuestión de modelo de incentivos, Sí, muere sí. porque se vuelve insegura. Independientemente, o sea, no sería imposible detectar o hacer la diferencia entre una transacción que fue generada por un algoritmo cuántico, o sea, Sí, hackeando sí, sí. una clave pública, de una transacción que fue hecha por el usuario que realmente tiene acceso, o que es el dueño legítimo de esos fondos. Es imposible. Como en el caso de Bitcoin, el único dueño de un fondo, de los fondos es el que tiene la clave privada. Si a vos te hackean la clave privada y no puedes modificar el algoritmo de firma, estás perdiendo el acceso a los fondos. Claro. Y si esto se vuelve algo global, estás diciendo la red deja de tener sentido económico. Porque la gracia de Bitcoin es que solamente el usuario es el dueño de sus fondos. Sí, sí. Si no tenemos la CBDC para eso. Si no tenemos la CBC, exactamente. Que ni hablar que si estamos hablando de Bitcoin, no. No, pues los hackers cuánticos no No con van la a- CBDC no funcionan. No, es que va a estar prohibido por ley. Sí, sí, la ley te protege, ya está. Ya está, o sea, como va a estar prohibido hackear, ¿Eh? ¿no? Las CBC van a ser seguras, no, todo lo contrario. Y es más, van a tener más problemas para implementar cambios, porque no tienen un sentido económico directo para evitar el colapso de la tecnología. De hecho, ¿cuántas veces vimos que los sistemas informáticos del Estado son no malos, malísimos, Sí, sí. extremadamente inseguros? De hecho, en muchos casos, hoy en día la FIP toma datos biométricos, Mm. ¿no? Para ciertas operaciones. Los requiere, no te da la opción. O sea, ¿qué vas a estar esperando de darle los datos biométricos a la FIP? Que los guarde cual banquero suizo en una bóveda Sí, extremadamente segura con lo mejor de la inteligencia y de la informática actual.
que incluso estamos hablando de personas que pueden cometer errores. No, la única persona en la que vos podés confiar sos vos. Entonces, más vale usar un sistema que no dependa de la confianza. Sí, es que salió hace unas semanas, vi un video. No, era un video, sí, un video en Twitter, una publicación. Y mostraban cómo para mover fondos en una cuenta bancaria con Bankia en Estados Unidos, Ujú. te llamaban y te hacían que digas algo con tu voz. Bueno, lo que hicieron fue poner la voz de una IA que te había copiado tu voz. Entonces con eso el banco ya le dio el ok para mover los fondos. Entonces pudieron mover los fondos. O sea, básicamente con que te entren a la cuenta de home banking y tengan un audio tuyo, Sí. en unos pocos segundos, ya pueden pueden hacer lo que quieran contra todo el sistema que le montaron arriba de autentificación de voz, así que sé yo. Sí, totalmente. Lo rompieron en 2 minutos, sí. O sea que... O sea, imagínate una CBDC, ¿no? Sí, una CBC que funcione similar o con Una fiesta. biometría. O sea, no se ve exenta de este tipo de problemas. Sí, por suerte tenemos WorkCoin. Por suerte tenemos WorldCoin. Los iris cuánticos van a ser. Iris cuántico y escaneo, viste, cuántico. Vas a Sí, tener. sí. No, eso va a ser. El escaneo Les cuántico. recomendamos el episodio ¿Por qué no WorkCoin? Sí. Sobre todo que ahora como hubo una especie de revival del Sí. tema, donde mucha gente se está yendo a escanear el iris Cerveza gratis. y plata gratis. Sí, sí. O sea, si no van a ver el video, les voy a decir la conclusión: no vayan a escanearse el iris, no sean boludos. Corta. Si no lo vieron y les interesa el tema, se los recomendamos. Está en nuestro canal, ¿Por qué no WorkCoin? Entonces, eso es desde la perspectiva, lo último que hablamos, de la perspectiva del usuario, ¿no? ¿Cómo puede afectar a la Sí. red? Esto, olvídate, ¿no? O sea, después se habla de un hackeo a la red como tal desde, bueno, el modelo de prueba de trabajo. Sí. ¿Cómo una computadora cuántica podría afectar a prueba de trabajo? Bueno, para eso hay que explicar un poco cómo funciona la prueba de trabajo. Lo que hacen los mineros... Tenemos un episodio Sí. sobre prueba de trabajo. Y por qué es superior a cualquier otro mecanismo de consenso. Y que no les digan ahora que porque prueba de trabajo y computación cuántica necesitamos proof of stake. Sí. Prueba de trabajo es el modelo superior, es más seguro, es el único que es, entre comillas, justo. El resto introducen ciertas cuestiones de arbitrariedad que es mejor evitar, por lo menos a largo plazo. Y bueno, tienen también el video si les interesa el podcast, el episodio del podcast, si les interesa ese tema en puntual. Lo pueden buscar en nuestro canal o directamente en su aplicación de podcast, donde nos estén escuchando. Pero bueno, ¿cómo afecta esto al sistema de prueba de trabajo? Para entender esto, lo que hacen los mineros es agarrar el sistema de proof of stake, agarran el bloque, aplican varias veces una operación que se conoce como SHA-256 sobre la cabecera del bloque, y lo que tratan de hacer es obtener un hash que empiece con una determinada cantidad de ceros. Si lo logran, se considera que la prueba de trabajo... Esto, por cierto, es extremadamente difícil, por eso los mineros tienen unos equipos especializados que se denominan ASICs, que son computadoras que únicamente sirven para resolver ese tipo de problemas, el algoritmo SHA-256. Si lo consiguen, los mineros avisan al resto de la red que consiguieron ese bloque con esas características, el resto de los mineros los acepta y se acepta el nuevo bloque con las transacciones. ¿Qué podría suceder? Si un minero tiene mucho poder de cómputo, esto está explicado en el white paper, pero la idea es, si un minero tiene mucho poder de cómputo, demasiado, pongámosle el 51% del poder de cómputo de la red, podría intentar hacer una transacción, esperar a que el bloque se confirme y después tratar de reescribir los últimos bloques de la blockchain. ¿Para qué? Para poder revertir la transacción, por ejemplo, no incluyéndola y recuperando así el control de los fondos. Esto tiene dos problemas. El primero es caro hacerlo, porque necesitas tener una parte considerable del poder de cómputo de la red. No es necesariamente el 51%, pero es lo que se considera como mínimamente necesario para que el ataque sea viable. Sí. Además, el 51% no es que si vos tenés el 51%, a partir de ahora todos los bloques los vas a encontrar vos. Significa que tenés el 51% de chances de encontrar todos los bloques. Sí. O sea, el 51% de este en el que estamos ahora, el 51% del que viene. O sea que para hacerlo rentable y sostenible a largo plazo tendrías que tener más del 51% realistamente. Por otro lado, si vos haces transacciones o atacás a la red y haces transacciones fraudulentas, lo que estás diciendo es, esta moneda, que para vos tiene valor económico, porque si no, no estarías tratando de revertir transacciones, estarías como
mermando o haciendo mermar el valor económico de esa moneda. O sea, el valor percibido por el grupo. Si vos decís que haces que la moneda sea insegura, al final a vos tampoco te sirve, porque vos estarías invertido en una red. Y de nuevo, vos, si el valor de tus ahorros en Bitcoin decae porque vos lo atacaste, no solamente perdiste los ahorros en Bitcoin porque el valor disminuyó, por una cuestión de mercado, la gente huye hacia otra cosa, sino que además vos aportaste un poder de cómputo de forma fraudulenta con la intención de mermar ese valor, pero igualmente tenés un costo asociado con eso. Sí, pero ponele que sos un gobierno y no tenés, simplemente lo querés destruir justamente para destruirlo, como objetivo en sí. Y tenés fondos, tenés una máquina de imprimir dólares para hacerlo. Bueno, también está la otra cuestión. Si vos tenés tanto poder de cómputo, y sos un gobierno, por ejemplo, tenés siempre el incentivo de minar a favor de la red. Que esto también es lo que explica Satoshi Nakamoto. Hasta el día de hoy, ningún gobierno ha podido conseguir jamás una cantidad significativa del poder de cómputo de Bitcoin, porque realmente es como lo hubieran atacado en primer lugar. Sí, pero con una computadora cuántica. Bueno, con una computadora cuántica. Entonces me dicen, no, pero vamos a tener computadoras cuánticas. Va a aparecer un día, va a venir a la computadora. Sí. Cae del cielo una computadora. Cae del cielo la computadora cuántica, se prende y empieza a atacar a Bitcoin. Sí. Entonces, realistamente lo que ocurre es una empresa que desarrolla una computadora cuántica lo suficientemente poderosa como para poder, por ejemplo, minar el algoritmo de Bitcoin, que es el SHA-256, y eventualmente, digamos, tener suficiente poder de cómputo como para equivalentemente escribe un algoritmo que le permita minar de forma más rápida. Por ejemplo, acortando el espacio de búsqueda. Entonces, lo hace mucho más rápido y encuentra bloques más rápido. Bueno, eso sería casi el equivalente a un ASIC potenciado. Un ASIC cuántico. Un ASIC cuántico sería. Lo quería decir desde que empezó el episodio. ¿Qué ocurriría? Ese ASIC cuántico no es que aparece un día para el otro. Existe una tecnología que se va desarrollando. Vos tenés entre que hoy IBM tiene 127 qubits hasta que tenés los 3 millones y pico que necesitas para hacer un ataque serio, entre comillas. Necesitas primero que alguien desarrolle ese algoritmo. Es que encima, perdón, esto es lo que pasó con los ASIC. No es que el ASIC, no sé, se lo guardaron y destruyeron Bitcoin con eso. No. Lo vendieron. Fueron apareciendo porque sí. era rentable hacerlo. Entonces, claro, ocurriría algo similar con un ASIC cuántico. Con un QuantASIC. QuantASIC. Está bueno el nombre, ¿eh? ¿Viste? Quantum ASIC. Yendo a patentar. Estaría ocurriendo algo similar. Es una tecnología que se desarrolla de a poco. O sea, no es que un día para el otro aparece. Sí, cae del cielo un QuantASIC. Y los primeros incentivados en utilizar esa tecnología no van a ser los gobiernos, por ejemplo, que intentan destruirlo. Van a ser los propios mineros aportando más poder de cómputo, haciendo que la red sea más segura. Sí, o sea, el mayor interesado en un QuantASIC es el propio minero. Exacto. Si existiera, ¿no? Sí. Quiere competir contra el resto de mineros que tienen ASIC cuando él tiene un QuantASIC. Claro. Va a ser una tecnología probablemente extremadamente cara, muy, muy especializada. O sea, estábamos hablando de que, dijimos en varios episodios, los mineros son gente especializada, muy invertida. Imagínate, ya se empiezan a invertir en esta tecnología para desarrollarlo, total, ¿no? Sí. O sea, ni bien vean ellos la posibilidad de utilizarlo. Cuando vean que la tecnología está madura, saltan ellos solos. Saltan ellos primero, total. antes que cualquier gobierno. O sea, siempre el gobierno va a ir por detrás, va a estar por detrás corriendo. Pasa con todas las tecnologías. Exacto. Literal. De hecho, salvo proyectos especiales que tienen secretos, pero con la tecnología es conocida, o sea, el público sí. Siempre está por delante del mercado. Sí, pero ponele que IBM se guarda en realidad lo mejorcito para ellos y para la NSA. Claro, ponele. Bueno, tenés a los chinos haciendo lo mismo, a los rusos haciendo lo mismo probablemente. Aparte, vos tenés una computadora cuántica que puede romper todo y vas a ir a romper Bitcoin. O sea, ¿hoy te conviene? Digamos que si tenés que hacer un one shot hasta que se den cuenta que la tenés, no sé qué querés tirar. Si al servicio de inteligencia del gobierno enemigo, de tu propio gobierno, querés hackear. Viste que en general los conflictos son dentro. Sí. Los mayores conflictos son dentro, no fuera. El enemigo siempre está dentro, no fuera. En general. Probablemente quieras usarlo. O sea, no sé, la NSA lo quiere usar, o un candidato. El presidente de la NSA lo quiere usar para pinchar a un candidato presidencial de Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Y descifrarle su computadora. Sí, pero ya avisaron que lo tenían. Es que cuando lo usaste ya lo... Sí. Si no, ¿cómo rompiste la curva? Claro, es como la bomba atómica. Fue un proyecto secreto hasta que mostraron que la tenían. Pero una vez que ya mostraron que la tenían, ya mostraron que la tenían. Todo el mundo empezó a sacar, ahora tiene todo el mundo bombas. Ahora tiene todo el mundo bombas. Entonces,
No es Digo, algo... o sea, el primer uso que le tendrían que dar sería contra Bitcoin, además. Tendría que ser contra Bitcoin. Y una vez. Y sería una sola vez. Y si lo usaran, de nuevo, el ataque no necesariamente sería sostenible. Satoshi Nakamoto en un momento le preguntaron qué pasaría si de golpe el día de mañana el algoritmo de SHA-256, que ya lo adelanté al principio del episodio, pero lo repito, se cree hasta el día de hoy que es resistente a los algoritmos cuánticos, es decir, no se puede achicar el espacio de búsqueda para hacer la búsqueda más efectiva. Sí. O sea, hoy en día lo que hacen los mineros es fuerza bruta, o sea, tratar de probar con un número hasta que le pegan y bueno. Y Satoshi le contestó, hold. Joder. Hodl. Y osifiquemos el algoritmo hasta que lo rompan. Hasta que lo rompa. Esto es inmutable, muchachos. Esto es inmutable, muchachos. Estas son las palabras textuales de Satoshi Nakamoto. Están en el último filtrado de correos. Lo pueden ir a buscar ahí. Y no solamente eso. O sea, si lo encuentran, pásenlo. En la postdata escribió, y el precio se tiene que duplicar cada 4 años. Cada 4 años, condición necesaria. Condición necesaria para que esto funcione. Si esto no pasa, bueno, no sé, dediquémonos a otra cosa. El dólar anda de la puta madre. Sí. Eso es lo que dijo Satoshi Nakamoto. Palabras textuales lo pueden ir a buscar si no me creen. No me crean a mí, yo soy el mensajero. Vayan y busquen. No me maten a mí. Bueno, entonces... ¿Qué contestó Satoshi? Claramente. ¿Qué contestó Satoshi? Podemos cambiar el algoritmo de hash, muchacho. O sea, dijo eso. No anda... Te dijo osificado o no. No osificado o no. Tremendo. Se cambia, es tan sencillo. Es más, ya 256... ¿No te gusta? Bueno, tenemos el SHA-512, que es un poco más seguro. Tenemos otros algoritmos de hash, o sea, no es el único que existe en el mundo. Sí, los ASICs no serían útiles bajo ese modelo, pero bueno, si la alternativa es el sistema deja de funcionar o cambias de ASIC, vas a cambiar de ASIC. Aparte, esto es algo que lo ves venir, no es algo... Total. Menos ciertos liberales, que hablamos en el episodio pasado, que no ven venir la CBC, esa no la ven. Sí. Pero bueno, sacando eso que... Van a estar haciendo videos de ahí vienen las computadoras cuánticas. Ahí vienen las computadoras. Se van a quedar con el video de las computadoras Claro, cuánticas. pero además estás hablando de que ya el algoritmo hash no se utiliza solamente para Bitcoin, porque no es la única cosa para la que se utiliza el algoritmo de SHA-256. Se usa para absolutamente todo lo que sea criptografía clásica en computadoras, de absolutamente todo. O sea, es el sistema del checksum por definición. O sea, estarías probablemente eliminando la seguridad de un montón de cosas. Más por ahí con los sistemas de cifrado, que es lo que te permite descifrar. De hecho, se cree, por ejemplo, que la NSA guarda buena parte del tráfico global de Internet cifrado, esperando que surjan los algoritmos en el futuro para poder descifrarlos y ver qué ocurrió. O sea, van a tener tu chat de voz con una minita. Más o menos. Se van a poner a leer eso, ¿viste? Y probablemente. Van a alimentar una AI con toda esa información. Sí. Para hacerle preguntas y le va a contestar boludeces. Lo va a trolear. Si es con una mina, te va a decir, bueno, contame qué dice acá. Ay, no sé, vos fijate. No sé, vos fíjate la verdad. Ahora sí me preguntás, ¿no? Ayer no me preguntaste nada, ayer no me escribiste. Le salió una minita de la AI, ¿viste? Con darle info de Sí. Estabas con Gemini, ¿no? Sí, es que lo más probable es que tengas que hacer eso. Si tenés toda la información cifrada, tenés que hacer, no sé, una AI con eso. Porque si no es inchequeable toda la info. No, claro, vas a tener que alimentar todo y vas a tener que ir a buscar lo necesario. Claro. Pero, o sea, ningún gobierno hoy está en condiciones de soportar, por ejemplo, perder los algoritmos de cifrado que tenemos hoy en día. Porque hoy toda la información que tenemos es digamos, con un cifrado de clave... Sí. Bueno, incluso otra cosa. El cifrado, muchas veces... o sea, Bitcoin no tiene cifrado. Sáquenlo porque no existe. Sí tiene algoritmos de clave pública o privada, pero son algoritmos de firma, no se utilizan para cifrar. Pero, por ejemplo, los algoritmos de cifrado, los que sí son resistentes a computación cuántica son los algoritmos de clave simétrica. Por ejemplo, el AS256. Hasta el día de hoy no se conoce un algoritmo cuántico que sea capaz de romper ese algoritmo y es muy probable que no se pueda desarrollar. Incluso porque, de nuevo, la forma en la que funcionan las computadoras cuánticas no está pensada necesariamente para romper la criptografía. Sí, que pueda factorizar números primos muy grandes, o que pueda factorizar números muy grandes un poquito más rápido que una computadora clásica, bueno, puede ser un problema, pero no uses RCA para cifrar cosas, utiliza otro algoritmo. Además, si vos sos la NSA y tenés una computadora cuántica que rompe, lo primero que vas a hacer antes de ponerte a romper cosas es generar tu algoritmo para cubrir. Tu algoritmo que no te rompa, claro, ¿viste? Porque no vaya a ser que te fuiste a dormir y agarró toda la computadora y te rompe a vos. Exactamente. O sea, te copiaron, ¿no? Fue lo primero que vas a hacer. O sea, para cuando ya empiecen a hacer ataques ya va a existir la receta antes. Sí, es de como hecho, hoy en soltás día, un virus tan
tan malo que puede matar realmente a todo el mundo. Sí, y vos te guardas la cura. Claro, no lo vas a soltar si no tenés la cura. Si tenés que literalmente te mata cuando te toca. No sé si ese es el ejemplo más adecuado. No, pero si hubiese sido, en vez de una gripeciña, hubiese sido realmente, ¿no? Sí. Picante. Y lo soltabas, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. O sea, digamos, te guardabas la vacuna, claramente. No lo soltás, sino. No. No vas a ser tan tonto, porque sos el primero que le toca después. Sí. O el primero o el último, pero te va a tocar. Esto es exactamente lo mismo. Claro, es como que no tenés, o sea, lo que vos no tenés es control del daño. Claro. Es como, por ejemplo, es una de las razones por las cuales o sea, los propios gobiernos que tienen bombas atómicas no las usan desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. O sea, ¿por qué? Porque no tenés un control del daño. O sea, no tenés algo focalizado. En general, cuando se apunta de forma milimétrica. Nos apunta, bueno, tiremos esto y sálvese quien pueda. Sí, sí. Entonces, lo mismo que vos estás tratando de romper con la computación cuántica es lo mismo que usás vos para proteger tu propia información. Hoy en día no tenés algoritmos, o quizás tengas algún algoritmo secreto, pero o sea, no va a ser muy diferente a algo conocido. E incluso... lo que sí existen hoy son algoritmos postcuánticos, es decir, son algoritmos de cifrado o de claves y de firmas que ya se sabe que son resistentes a ciertas operaciones cuánticas conocidas y ciertos algoritmos cuánticos que pueden resolver. Entonces, directamente te lo impermeabiliza el sistema en donde vos lo apliques y estás de nuevo en el mismo cuadro. O sea, es equivalente a no tener computación cuántica en primer lugar, pero sí manteniendo los beneficios de la computación cuántica. Que en muchos casos no van a ser para atacar la criptografía. O sea, no es que los gobiernos o las instituciones están desarrollando la computación cuántica para tratar de atacar a Bitcoin, sino que lo que están intentando hacer es, por ejemplo, no sé, estudiar moléculas más eficientes. O sea, esto lo van a usar ingenieros, no sé, para tratar de juntar y averiguar sobre la posibilidad de inventar un nuevo material que sea, no sé, más resistente, o una proteína que funcione de tal manera, o investigación en medicamentos, o, por ejemplo, modelar de forma más eficiente traslados y ciertas operaciones que hoy en día a gran escala son extremadamente costosas y que con esto se pueden abaratar un poco. Pero insisto, es una tecnología que está lejos de ser un peligro real para Bitcoin. En general, lo que se ve es más un alarmismo y una exageración por el simple desconocimiento de la tecnología y porque la gente no está familiarizada con conceptos por ahí de esta índole. Sí. Porque como la escala de formación que necesitas para entender la computación cuántica en profundidad es mayor hoy en día que la que necesitas para entender, por ejemplo, la mecánica de información tradicional, es mucho más fácil ser alarmista que hacer una buena nota seria explicando de forma clara y concisa todo lo que tiene, todas sus implicancias y, en definitiva, cómo esto termina de afectar al sistema de incentivos. Vienen por el agua. Las computadoras cuánticas vienen por el agua. Insisto, también el sistema de incentivos es importante. 100%. ¿Por qué? Porque esto es lo que te permite, en todo caso, si fuera que alguien prevenga, es decir, alguien va a levantar la mano y decir, che, chicos, miren que esto se viene, ¿eh? O sea, no hoy, pero ya conocemos el algoritmo y dentro de 5 años vamos a tener la tecnología para aplicarlo. Sí. Hagamos algo para prevenirlo. Y aquellos que estén interesados en preservar ese sistema van a utilizar los medios que sean necesarios para poder blindarse de esa tecnología. Que es lo que podríamos hacer tranquilamente en Bitcoin Cash. Y además, migrar hacia nuevas transacciones más seguras y no necesariamente afectadas por la tecnología cuántica. Exactamente. Y además, esto afecta a todo el ecosistema cripto. Todo, absolutamente todo. No solamente a Bitcoin Cash. Y ahí vos qué querés, tener una moneda que se pueda actualizar o una moneda que quede osificada e inmutable. Inmutable toda la vida. Inmutable toda la vida. Bueno, ahí ya vas a tener un problema. Sí. ¿Por qué? Porque vas a necesitar enfrentarte a la cruda realidad de que si vos no puedes actualizar una moneda que se estaba por volver extremadamente vulnerable a una tecnología que es inevitable que se desarrolle, y bueno, no sé, tu mejor alternativa va a ser escribirle una carta a la gente y rezar. Que Michael Saylor le haga algo. Que Mike convenza sí. a NSA de que... Chicos, debo decir, va a poner un tweet. Chicos, ya hablé con IBM, no van a desarrollar más computadoras cuánticas. Oh, sí. O sea, porque ya sabemos que la mejor forma de evitar que una tecnología exista es prohibirla. 100%. Una ley que diga. Van a intentar mandar una ley al Congreso. De hecho, esto es algo que mucha gente no sabe. ¿Sabías que durante los 80 y los 90 la criptografía, exportar criptografía estuvo prohibida en Estados Unidos? Sí, que se consideraba usaban como un arma. remeras. Se consideraba un arma la criptografía hasta que dijeron, es una
una estupidez. Sí, sí, sí. O sea, es literalmente operaciones matemáticas. O sea, no podemos prohibir multiplicarle a la Sí, sí, gente. sí. Entonces, Es que es sexista. O sea, si hoy pasaba, te dirían, no es que es sexista. la matemática Es que es machista. es racista además, porque racista. hay gente que no lo puede entender. Sí, sí. No, entonces hay que prohibirla porque sería el argumento actualizado, ¿no? Sí, sería el argumento. Así que bueno, esto es, no sé si quedó algo en el tintero que podamos No. agregar. Creo que estamos bien. Sí. Bueno, y la idea fue también un poco como hacer un paneo general sobre el tema. O sea, yo no soy un experto en computación cuántica, claro. Sí, sí, o sea, sí. por ahí podríamos O sea, completar. todo lo que dijimos no lo inventamos. No, nada está chequeado. No soy experto ni en computación cuántica, Sí. pero conozco lo suficiente como para por lo menos estimar que esto no va a ser el problema que mucha gente cree que puede llegar a ser. Y lo digo con cierta tranquilidad y cierta confianza de que es así el caso. Si hubiera nueva información en el futuro, insisto, lo que a mí me deja tranquilo es el modelo de incentivos. Hay gente interesada en proteger este sistema y hay mecanismos que te blindan Sí. en el futuro de, por ejemplo, la tecnología cuántica. Insisto, hay algoritmos que te permiten hoy cifrar con seguridad postcuántica. Incluso si en el futuro se inventaran, por ejemplo, no sé, computadoras cuánticas capaces de romper ciertos algoritmos de cifrado, vos hoy ya te puedes blindar utilizando esos mecanismos. Incluso hay servicios que ya los aplican. Sí, sí, y además, bueno, justo Bitcoin Cash está como interesado en adelantarse a las cosas. Sí. Ya hay incluso en Bitcoin Cash Research una discusión abierta acerca de intentar o ver o estudiar qué pasa con los algoritmos postcuánticos, pero no existe, digamos, una propuesta concreta o algo Sí. serio al día de hoy. Porque la realidad es que esto por ahí a veces se subestima, pero estamos lejos de algo serio. Y además estamos viendo que quizás es una tecnología que no tiene el éxito que se pretende o no tiene la escalabilidad que se espera Sí. o los costos simplemente no dan. Porque eso es cierto, al final todo se reduce a costo. O sea, 100%. si es menos económico usar una computadora cuántica que usar una computadora clásica, y uso la clásica. ¿Para qué me voy a necesitar? Y como ya vimos, no son intercambiables. Es Sí, decir, sí, la sí. computación cuántica no es computación clásica acelerada, más rápida. Es lo mismo, pero más rápido. No. Es tipo el 5G, ¿viste? Sí. Así que bueno, gente, Sí, esperemos que les haya gustado. Ya saben, se pueden suscribir, dar like. Si quieren ver este video antes de que salga, tendrían que hacer un Patreon. Pueden ser Patreon, nos contactan por DM en Telegram y tenemos una comunidad privada, la cual puede ser Patreon con Bitcoin Cash, si querés. Si o sea, no bueno, hace falta tener cuenta en Patreon y Sí, desde cualquier parte del exactamente. mundo se pueden suscribir sin una tarjeta de sí, crédito. esa es una opción. Si no, bueno, suscribirse en Patreon y tiene los mismos beneficios. Exactamente. Tiene una comunidad abierta en la cual van a tener acceso adelantado a los episodios, a este y a los próximos también que vayan Sí. saliendo. Así que bueno, nos pueden seguir por las redes, estamos cerquita de los 1000 suscriptores, Sí. así que por favor compartan ahí, suscriban. Like, suscripción, es gratis, no te cobran. Eso no te cobra absolutamente nadie todavía.